Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es hablar sobre un poco sobre lo que es el síndrome de distrés respiratorio pediátrico, ¿no? Sobre todo cuando llega a la unidad de urgencia y emergencia y posteriormente pues se traslada a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, desde el año 1988 eh, se comienza a definir lo que es una injuria pulmonar, ¿no? Eh, Sale lo que es el score de Murray, ¿no? Murray en el año 1988 hace un score de lo que es injuria pulmonar, ¿no? En el cual tiene varios acápites, como ustedes podrán ver, ¿no? Parámetros ventilatorios, parámetros radiológicos, parámetros gasométricos y parámetros de lo que es la mecánica pulmonar del paciente, ¿no? Según estos parámetros, él hace una cuantificación y menciona que cuando es mayor de 2.5 se trata de un síndrome de distrés respiratorio severo. Este es el score de Murray, para que ustedes lo puedan ver. Es de acuerdo a los puntajes, ¿no? Y de acuerdo, por ejemplo, en la radiografía de tórax, de acuerdo al compromiso, ¿no? Si había compromiso en 1 o 2 cuadrantes, 3 o 4 cuadrantes, igual la relación de lo que es la presión de oxígeno en relación con el FiO2, lo que ustedes conocen como el PAFI. Si está más de 300, ¿no? Si es menos de 100, entonces le da cierto puntaje. La compliance, para aquellos que puedan entender mejor, la compliance pulmonar es la distensibilidad pulmonar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes eh, insuflan, ¿no? Por ejemplo, un globo similar al de un pulmón, entonces ejerce una fuerza, una distensibilidad, ¿no? Entonces, eso es la compliance, ¿no? Y eso es parte de la mecánica pulmonar, ¿no? Y el PIP, ¿no? Para aquellos que han visto un ventilador mecánico, el PIP o la presión al final de la expiración es uno de los parámetros en el cual nosotros nos basamos para poder ir incrementando y poder ir reclutando los alvéolos que están atelectasiados o que están condensados para poder mantener la capacidad residual funcional del paciente, ¿no? Entonces, desde el año 1988 se viene utilizando esto, lo que es el score de Murray, ¿no? Entonces, pero estas definiciones han ido cambiando a lo largo de los años. En el año 1994, ¿no? Sale el consenso americano europeo, en el cual clasifica lo que es lo separa, ¿no? En dos entidades, ¿no? Uno que es la injuria pulmonar aguda y el otro lo que es el PARS, ¿no? Siempre con definiciones en el cual el inicio debe ser agudo, ¿no? El infiltrado bilateral, la presión en cuña pulmonar debe ser menor a 18, ¿no? Y el PAFI menor a 300 para catalogarlo como ALI y el ARS cuando es el PAFI menor de 200, ¿no? O sea, la presión arterial de oxígeno sobre el PO2 menor a 200. Después salió en el 2012 una nueva definición, que es la definición de Berlín, ¿no? Esta definición de Berlín, en el cual lo clasifica como leve, moderado y grave, ¿no? Lógicamente, el tiempo de evolución de los pacientes debe ser dentro de la primera semana, ¿no? O que exista un nuevo o un deterioro de los síntomas respiratorios, que exista en la imagen torácica opacidades bilaterales no explicables por algún tipo de derrame, ni atelectasias, ni algún tipo de lesiones nodulares, ¿no? El origen del edema que va a tener el pulmón, que la falla no sea explicable por una insuficiencia cardíaca o por una sobrecarga de líquidos. Muchas veces nos pasamos de volumen y luego encontramos al paciente con un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, pero eso no es un ARS, ¿no? Y se necesita, lógicamente, que ecografía para poder descartar de que no exista un edema hidrostático, ¿no?
Tenemos parámetros gasométricos y relaciones en relación a lo que es el PIB, la presión al final de la expiración, ¿no? En leve, ¿no? Cuando se encuentra de 200 a 300, moderado entre 100 a 200 y grave cuando es menos de 100, la relación de lo que es el PAF. Siempre el PIB mayor de 5, como ustedes verán. Entonces, debido a varias controversias sobre lo que la definición exacta, porque esas eran definiciones hechas en adultos que se extrapolaban en pediátricos, pero comprendiendo más la mecánica pulmonar de acuerdo a la edad del paciente pediátrico, se decidió pues estudiar mucho más y salió el nuevo consenso. El consenso publicado en el 2015 sobre el PARS pediátrico o síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Se tenía la edad sobre todo, ¿no? Se debían de excluir aquellas enfermedades pulmonares, perinatales, que se estaban relacionadas, debíamos de excluir todos esos tipos de enfermedades, como por ejemplo las displasias broncopulmonares, ¿no? O las enfermedades pulmonares intersticiales propias de la prematuridad. El tiempo, dentro de los 7 días de conocido el insulto clínico, ¿no? Los hallazgos radiográficos, a diferencia de lo que ya les había mencionado, es que no se necesitaba que hubiera un compromiso de los 4 campos pulmonares, sino que debía de aparecer un nuevo infiltrado, ¿no? Un nuevo infiltrado en la imagen, ¿no? Que relacione con la enfermedad parenquimal pulmonar, ¿no? Luego tenemos acá en las definiciones, ya no hablamos de lo que es la relación de la presión de oxígeno sobre el FiO2, sino que se habla acá más sobre lo que es el índice de oxigenación. El índice de oxigenación mide lo que es la presión media de la vía aérea. Muchos de los que conocen o los que habrán visto un ventilador, ¿no? Actualmente el ventilador nos mide la presión media de las vías aéreas. Entonces el índice de oxigenación es la presión media de vías aéreas por el FiO2 por 100 sobre la presión arterial de oxígeno. Entonces ese valor que me da, ¿no? Según ese valor y cumpliendo los criterios clínicos, radiográficos, ¿no? Entonces yo puedo eh, eh, clasificarlo en leve, moderado y severo, ¿no? En el caso de leve, cuando tiene un índice de oxigenación de 4 a 8, cuando es moderado de 8 a 16 y cuando es severo mayor de 16. Pero hay muchos pacientes en los cuales es difícil de tomar una gasometría o no tienen una línea arterial invasiva, ¿no? Entonces, o la perfusión es tan mala que muchas veces no podemos tomar una gasometría arterial o el paciente está pronado. Entonces, lo que tratamos es ser menos invasivos, ¿no? Para eso salió lo que es el OSI. El OSI simplemente es lo mismo, solo que en vez de lo que es la presión arterial, si no disponemos la presión arterial, nos pasamos con la saturación de oxígeno, ¿no? O sea, reemplazando, entonces tenemos acá el OSI, que debe ser de 5 a 7.5, de 7.5 a 12.3, y un OSI mayor de 12.3 lo catalogamos como un ARS severo. O sea, en vez de la presión arterial de oxígeno, reemplazamos por la saturación de oxígeno que nos está dando en ese entonces, para nosotros poder hallar el OSI o el índice de oxigenación. Posteriormente, en el 2017, se quiso hacer una definición un poco más exacta, pero ya relacionada en la etapa neonatal, ¿no? En el cual también se tenía en cuenta lo que es el tiempo de evolución, los criterios de exclusión de los pacientes, las imágenes con compromiso bilateral, el origen del edema y también la clasificación según el índice de oxigenación, si es leve, moderado o severo, ¿no? Esta es la definición de Montreusz, ¿no? En el cual hacemos una comparación de la mecánica pulmonar, por ejemplo, compliance y resistencias, ¿no? O distensibilidad o resistencia, ¿no? En realidad, conocer la mecánica pulmonar del paciente pediátrico es esencial para poder nosotros hacer una definición exacta, así como también el manejo de la ventilación mecánica, ¿no? Compliance, hablamos de distensibilidad y resistencia,
hablamos de la resistencia de las vías aéreas. La compliance, mientras más pequeños son los niños, o sea, de la etapa neonatal, de la etapa de lactante, ¿no? La compliance va a ser más pequeña. Y conforme van llegando a la etapa preescolar y escolar, la compliance va mejorando y llegando a parámetros similares a los del adulto. Al contrario que con la resistencia. La resistencia, mientras más pequeñitos son, mientras más se encuentran en la etapa neonatal, que son más tenemos pacientes lactantes, ¿no? Tienen una resistencia de vías aéreas aumentadas, ¿no? Entonces, eso también hay que conocer bien para poder hacer una estrategia ventilatoria en el paciente con una neumonía o una bronquiolitis o algún cuadro de patología a nivel obstructivo, ¿no? Entonces, tenemos un patrón de tipo restrictivo y un patrón de tipo restrictivo, ¿no? Entonces, tenemos acá el, el PARS pediátrico y el PARS neonatal, ¿no? Como ustedes podrán observar. Entonces, haciendo una comparación, ¿no? De todas las definiciones, ¿no? De lo que es Berlín, el consenso de Palix, el Montreusz, ¿no? Entonces, ambos van a, en todas las definiciones, excepto pues lo que es Berlín, ¿no? Se basan en lo que es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. En cambio, Palix y la definición neonatal para Montreusz, ellos ya utilizan el índice de oxigenación. El índice de oxigenación es un parámetro más fidedigno para poder ver la gravedad y catalogarlo directamente si estamos ante la detección temprana de un paciente que va a evolucionar a un PAR severo. A diferencia que el PAFI es muy variable. Actualmente incluso en los pacientes adultos que tienen COVID o que están con una infección por neumonía por COVID, ¿no? Se está poniendo en tela de juicio si utilizar o no el PAFI, la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 porque es muy variable, ¿no? Bueno, entonces, como les mencionaba, desde el año 1963 hasta la fecha han ido evolucionando las definiciones, ¿no? Siempre descartando la etiología que no sea de causa cardíaca, ¿no? Y que las imágenes radiológicas que anteriormente se mencionaban que debían de ser compromiso de los 4 cuadrantes o bilaterales, no se requería y que más solamente un infiltrado nuevo o un infiltrado unilateral, ¿no? Esto es una revisión publicada en abril del 2018, en el cual compara, ¿no? Lo que es las definiciones entre Berlín y el PALIC, ¿no? Para que aquellos que no saben lo que es el PALIC es un consenso de expertos que en el cual se reunieron varios expertos para poder hacer unas definiciones exactas sobre lo que era el PARS, ¿no? A nivel pediátrico, ¿no? Y poder, lógicamente, algunas estrategias ventilatorias. Entonces, de acuerdo a la identificación de los pacientes para definir precozmente, se vio pues que utilizando las definiciones con PALI, ¿no? Era mejor la detección, ¿no? Como ustedes podrán ver, PALI identificó a más niños con PARS que Berlín, ¿no? O sea, el índice de oxigenación que utilizó PALI junto con el estudio de la incidencia epidemiológica de PARDIE, ¿no? Hizo pues que se detectara precozmente a aquellos pacientes que iban a evolucionar a un PARS severo, ¿no? Entrando a lo que son las causas de distrés respiratorio agudo de los pacientes pediátricos, tenemos dos tipos de injuria a nivel pulmonar. Uno es una injuria directa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una neumonía pura puede producir un PARS, una aspiración, una injuria por inhalación, una contusión pulmonar, ¿no? A diferencia de la injuria pulmonar indirecta, ¿no? Por ejemplo, una sepsis, por ejemplo, una artritis séptica de rodilla que produce émbolos sépticos a nivel pulmonar y entonces injuria y produce pues un PAR severo o un síndrome de distrés respiratorio agudo o una pancreatitis severa, ¿no?
o un gran quemado en el cual se requiere pues de reponer múltiples fluidos y se infectan y hacen una neumonía pues severa que llegan a un par severo, ¿no? O el trali, ¿no? El trali que debe ser las transfusiones. El paciente pediátrico politraumatizado, ustedes como sabrán, las transfusiones de hemoderivados van a injuriar el pulmón, ¿no? Y por lo tanto pueden producir un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces tenemos una injuria directa y una injuria indirecta. En ambos, la fisiopatología es distinta y la que va a tener mejor pronóstico de sobrevida es la injuria de tipo indirecta, ¿no? La mayoría de los pacientes que hacen un PARS a consecuencia de una injuria pulmonar indirecta tienen mejor evolución que los pacientes que hacen una injuria pulmonar directa. En este cuadrito podemos observar lo que les he mencionado, un PARS primario y secundario. En la fisiopatología, acá podemos ver que en el primario hay un daño del epitelio alveolar, a diferencia del secundario, en el cual va a haber un compromiso del endotelio pulmonar, así como también la presión intraabdominal se va a encontrar elevada, ¿no? Al incrementarse la presión intraabdominal, esto va a originar que la presión transpulmonar esté reducida, el endotelio pulmonar produzca un edema intersticial y entonces al final lo que vamos a encontrar es mayor predominio de la atelectasis. A diferencia del primario, en el cual hay un compromiso de edema alveolar, también vamos a encontrar que la presión transpulmonar va a estar elevada, ¿no? Elevada, y esto va a originar que haya un predominio de consolidación. O sea, vamos a tener múltiples zonas de consolidación y por lo tanto va a tener un bajo potencial de reclutamiento. ¿Qué quiere decir que tenga bajo potencial de reclutamiento? Quiere decir que la distensibilidad se va a encontrar disminuida a pesar de que nosotros hagamos algunas estrategias ventilatorias. A diferencia del otro es si nosotros aumentamos, ¿no?, determinadas estrategias de reclutamiento, estos pacientes van a mejorar su oxigenación. Por eso dice alto potencial de reclutamiento. En esta gráfica, como ya les mencioné, va a existir una injuria pulmonar difusa con un daño alveolo capilar de la membrana. Esto va a originar que se produzca una inactivación del surfactante, ¿no? Los neumocitos tipo 2, atelectasias alveolares, microtrombosis, edemas a nivel intersticial, daño capilar. Y esto va a producir un sham, ¿no? Este sham va a ser provocado lógicamente por todo lo que les he mencionado y eso es lo que va a producir la hipoxemia severa o en algunos casos refractaria a la ventilación mecánica convencional. Tenemos ahí en la patogénesis, tenemos que es causada por la presencia de mediadores inflamatorios, va a haber un daño en el endotelio de la microvasculatura, va a haber un aumento de la permeabilidad alveolar con acumulación de líquido del alveolo, ¿no? Entonces, y en esta gráfica de acá ustedes pueden ver el alveolo normal, ¿no? Con sus neumocitos, con los neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos alveolares, ¿no? Acá tenemos el endotelio, ¿no? Ustedes saben que para que exista una buena difusión se requiere que la hemoglobina sea buena, ¿no? Y que la permeabilidad endotelial y vascular sea adecuada para que la hemoglobina entregue el oxígeno adecuadamente, ¿no? Entonces, es importante que esté íntegro esta membrana alveolo capilar, ¿no? Como ustedes podrán ver acá, en esta imagen, ¿no? En el cual ya hay un compromiso, ¿no? Hay una liberación de mediadores proinflamatorios que lo que van a hacer es alterar, ¿no?, los canales de sodio a nivel del alveolo, ¿no? Se altera la presión oncótica y la presión hidrostática y por consiguiente estos mediadores como el neutrófico y el macrófago pues van a producir un incremento de la permeabilidad
a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, en las fases tenemos una fase aguda, ¿no? Y esto es lo que se va a producir, ¿no? Se va a producir, pues, que ingrese líquido a nivel alveolar, liberación de mediadores proinflamatorios. Estos van a estimular a que se produzca fibroblastos, ¿no? Todo ese tejido que era normal va a ser reemplazado por tejido cicatrizal, ¿no? Por tejido de fibroblastos, ¿no? Entonces, estos fibroblastos van a reemplazar, ¿no? Ese alveolo, ¿no? Y por consiguiente, pues, no va a haber una buena difusión y un buen transporte de la oxigenación y ventilación. Esto es lo que no queremos en el paciente, ¿no? Que llegue a esta etapa, ¿no? Severa, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, ¿no? Siempre hemos visto pacientes en los cuales estas placas radiográficas donde hay opacidades, ¿no? Bilaterales, ¿no? Que no son homogéneas, son heterogéneas. Hemos visto que en los pacientes con PARS no es un pulmón homogéneo, sino más bien un pulmón heterogéneo. Le tomamos una radiografía y vemos que hay unas partes que están ventiladas y otras partes que no están ventiladas, como por ejemplo acá, ¿no? No hay una buena ventilación, no hay una buena oxigenación, un buen intercambio de lo que es oxigenación y ventilación, a diferencia de acá y a diferencia de acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una estrategia ventilatoria, o sea, tratamos de mejorar esa oxigenación, tenemos que hacer lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que es ventilación mecánica protectiva, en el cual, porque si nosotros damos determinadas presiones, la misma presión que va a caer acá, va a caer acá, ¿no? Si cae acá, de repente va a abrir el alveolo, pero si cae acá, puede dañar este tejido sano. Entonces, a eso es lo que nos conduce a reflexionar y a manejar adecuadamente a estos tipos de pacientes. Como ya les mencioné, este es un pulmón homogéneo, a diferencia pues, del PARS, que es un pulmón heterogéneo, ¿no? En esta gráfica de acá. En cuanto a las etapas del PARS, tenemos 3 etapas. Una etapa exudativa, una etapa fibrino-proliferativa por fibrosis, la última, que es la que queremos en lo posible si el paciente va a llegar a una fibrosis, pero una fibrosis que tenga o que mantenga el alveolo abierto, ¿no? Que no esté cerrado, ¿no? Generalmente lo basamos en base a la fisiopatología y en base a la duración. La exudativa puede durar a 7 días, de 7 a 14 días puede durar la fibroproliferativa y la fibrosis puede durar pues después de los 15 días a 20 días, ¿no? Cuando ya se ha hecho un daño irreversible y ahí comienza pues la hipoxemia refractaria. Entonces pueden ver acá en esta imagen lo normal de lo que es el alveolo capilar y acá podemos ver todo alterado, ¿no? ¿No? La liberación de citoquinas proinflamatorias, incremento de lo que es el edema de fluidos y también va a haber una coagulación intravascular por trombosis, ¿no? Y alteraciones a través del endotelio capilar, ¿no? Entonces acá vemos que todo eso va a ser reemplazado por tejido de fibroblastos y por lo tanto se va a producir pues lo que es la fase fibrosa, ¿no? En cuanto a la gasometría, podemos ver que el síndrome de estrés respiratorio va a ser una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, ¿no? Va a tener un diferencial alveolo arterial aumentada, ¿no? Y va a ser refractaria a altas concentraciones de oxígenos, que va a producir un SHAM, ¿no? En la mecánica pulmonar vamos a tener que va a tener una disminución de la compliance, hablábamos que es una disminución de la distensibilidad, una disminución de la capacidad residual funcional. En estos tipos de pacientes van a tener consolidados atelectasias, microatelectasias, en el cual cada alveolo va a perder su capacidad residual funcional. Va a haber un aumento de las resistencias vasculares, ¿no? Puede haber un compromiso no solamente hipóxico, sino también un compromiso obstructivo y el paciente lógicamente va a tener un aumento del trabajo respiratorio, ¿no? En la hemodinamia no solamente se altera el pulmón, sino que también se altera a nivel hemodinámico.
¿no? Estos pacientes, por tanta sobrecarga de presiones que son sometidos a la ventilación mecánica, ¿no? Ya sea por presiones altas, por PIB alto o porque hay un compromiso del gasto cardíaco, va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Entonces, para algunos que han visto a los pacientes en una unidad de cuidados intensivos con un PARS, pueden ver que la resistencia vascular, o sea, van a tener presiones altas inicialmente, lógicamente, ¿no? Pero cuando ya el paciente comienza a desaturar o a tener una isquemia refractaria, ya pierde este mecanismo de compensación y por lo tanto pues pueden producirse una vasoplegia. Entonces, en la fase temprana vamos a tener vasoconstricción con microtrombosis y en la fase tardía vamos a tener una destrucción vascular. ¿Cuáles son los objetivos para el paciente con PARS? Los objetivos son mejorar la oxigenación, ¿no? Vemos los pacientes que ingresan a emergencia saturando 85, 86, ¿no? Entonces, la idea es detectarlo precozmente, evitar el trabajo respiratorio, para eso los ingresamos a ventilación mecánica, lo intubamos, lo relajamos, lo sedamos para evitar el consumo de oxígeno. Y lo otro es evitar lo que es la lesión pulmonar, ¿no? Por el ventilación mecánica. O sea, también el paciente que ingresa a ventilación mecánica hay que prevenir lesiones pulmonares, sea por barotrauma, por volutrauma, por ateletrauma o por biotrauma, o actualmente se está hablando sobre ergotrauma, ¿no? Un poco para repasarles sobre lo que es la oxigenación. Cuando llega el paciente a la emergencia, lo primero que hacemos es darle FIO2, ¿no? FIO2 podemos darle con oxigenoterapia, ¿no? Pero si hay mucho trabajo respiratorio y el paciente ya está en una insuficiencia respiratoria, lógicamente debe de ingresar a ventilación mecánica. Si tomamos una gasometría y está hipoxémico, lo metemos a ventilación mecánica y una de las estrategias es mejorar la presión media de vías aéreas. Lo normal de la presión media de vías aéreas es de 8 a 12, ¿no? Pero hay pacientes que tienen, como ya les mencioné, en las placas radiográficas con 4 compromisos en el cual requiere de presiones altas. Si nosotros aumentamos la presión media de vías aéreas, no mejoramos la oxigenación. Muchas veces el paciente está intubado y sigue saturando 85, 86. Lo que hacemos es aumentamos el FIO2 al 100% porque iniciamos inicialmente con 100%. Pero acuérdense que más del 60% el oxígeno es tóxico. Entonces, por la liberación de radicales libres que va a dañar a nivel pulmonar. Entonces, en lo posible, una de las estrategias oxigenatorias es que el paciente dentro de las primeras 24 horas se logre bajar ese FIO2 de 100 a un 60%, ¿no? Una de las estrategias es mejorar esa presión media de vías aéreas. Para eso tenemos parámetros del ventilador mecánico. Uno es la presión inspiratoria, otro es el PEP, otro es la gradiente IE y otro es el flujo. La presión inspiratoria es un parámetro en el cual cuando el paciente ingresa a la ventilación mecánica y ustedes ven, lo intuban, ven cómo amplexa el pulmón, ¿no? Entonces, si amplexa poco es porque la presión inspiratoria es poca, ¿no? Si amplexa un montón es porque la presión inspiratoria es mucha, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo nos guiamos? Lo normal es de 15 a 20, pero más que todo nos guiamos según el volumen corriente que maneja. Lo normal en el paciente pediátrico, los volúmenes corrientes son de 5 a 7 cc por kilo. El PIB, que ya hemos hablado en la definición, lo que me va a mejorar el PIB más que todo es la oxigenación, ¿no? A mayor PIB, lo normal es de 4 a 5 el PIB, pero si comenzamos a aumentar a titular a 7, 8, 10, 12, 13, hasta 15 nos menciona el consenso de Pali para los pacientes pediátricos, porque después de eso ya comienza a tener, eh, a empeorar lo que es el gasto cardíaco y a disminuir la precarga y el volumen sistólico. Por lo tanto, no debemos de tener PIB muy altos, ¿no? Y si el PIB está alto, el paciente debe estar sedado, analgesiado e incluso muchas veces hasta relajado por lo menos 48 horas. El gradiente, lo normal es de 1 a 2, ¿no? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, en el paciente con bronquiolitis o asma, la relación IE tratamos de prolongarlo de 1 a 3, ¿no? Pero en estos tipos de pacientes generalmente puros, cuando hay hipoxemias,
generalmente lo que hacemos es acortar el tiempo y es de 1 a 1, que es lo que tratamos en lo posible. Al acortar eso, nosotros aumentamos la presión media de vías aéreas y las vías aéreas me mejora la oxigenación. Igual el flujo, al aumentar el flujo, me mejora la presión media de vías aéreas y la oxigenación. Otro punto que es importante recalcar es que la presión inspiratoria y el PEP, la diferencial me va a dar el volumen corriente. ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? Eh, la diferencial que existe entre la presión inspiratoria y el PEP va a dar el volumen corriente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una presión inspiratoria de 25 con un PEP de 5 y a otro paciente tengo un de 25 y PEP de 10, el primero va a tener más diferencial. Va a tener más diferencial, va a mover más volumen corriente o volumen tidal y el volumen corriente me va a barrer el CO2 y aparte que me va a aumentar la presión media de vías aéreas. O sea, tiene dos mecanismos, la presión inspiratoria mejora la oxigenación y también a mayor diferencial me barre el CO2. El otro determinante es el CO2, ¿no? Hemos tenido pacientes en el cual tenemos una gasometría con un pH en 6.8, con un CO2 en 140, ¿no? En el cual el paciente se encuentra grave, ¿no? Está con un patrón mixto, se podría decir, ¿no? Oxigenatorio y ventilatorio. Entonces lo que queremos es mejorar ese pH, ¿no? Entonces, muchas veces visto en emergencia, cuando el paciente ingresa a ventilación mecánica, lo que hacen es aumentar la frecuencia respiratoria. Si bien es cierto, no está mal aumentar la frecuencia respiratoria inicialmente, pero el objetivo es optimizar la ventilación por minuto. ¿Y cómo optimizo la ventilación por minuto? Porque tengo que optimizar la ventilación pulmonar, el volumen de ventilación pulmonar. El producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente o el volumen tidal me va a dar el volumen minuto. Yo lo que tengo que optimizar es eso, ¿no? Porque en los pacientes, por ejemplo, un escolar que le correspondería pues una frecuencia respiratoria de 20, por ejemplo, no le voy a poner una frecuencia respiratoria de 40 o 45 para barrer el CO2, porque esto me va a producir alteraciones tanto en el tiempo inspiratorio y exhalatorio, así como también me va a producir alteraciones a nivel de la mecánica pulmonar. Yo lo que quiero optimizar la ventilación, el volumen corriente o el volumen tidal, tengo que basarme en la diferencial que ya les dije de lo que es la presión inspiratoria máxima y el PEP, y lo que es la mecánica pulmonar de lo que es la resistencia y la compliance. Ambos, si yo mejoro esto, me va a mejorar la constante de tiempo, porque el producto de la resistencia por la extensibilidad es la constante de tiempo, y esto me mejora el volumen corriente, y el producto de la frecuencia por el volumen corriente me da el volumen minuto. Y esto es lo que va a hacer que me barra el CO2. Entonces, retomando sobre el tratamiento de lo que es el PARS, el objetivo es mejorar la oxigenación. ¿Cómo mejora la oxigenación? Aumentando el PIB. Maniobras de reclutamiento en pacientes pediátricos todavía es controversial. Tenemos algunas maniobras no ventilatorias, como por ejemplo el de cúbito-prone, que lo vamos a ver más adelante. El objetivo es no lesionar el pulmón, no tratar en lo posible que exista un desreclutamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el paciente llegó grave y empezamos con un PIB de 5, de 8, de 10, pero comenzó a mejorar saturando 90, por ejemplo, de lo que estaba 85, pero bueno, pues por error o por desconocimiento quizás bajamos rápidamente el PIB de 10 a 6, ¿no? Y eso provoca un reclutamiento y el paciente puede empeorar, ¿no? Entonces, esos cambios bruscos en el manejo ventilatorio del paciente pediátrico nos puede producir un deterioro más a nivel pulmonar. La ventilación mecánica protectiva basa sobre todo en volúmenes corrientes bajos, volúmenes de 5, 6, 7 cc por kilo, una PIB óptima. Una PIB óptima o ideal se podría decir, ¿no? Generalmente esto es muy cambiante, ¿no? Porque puede ser que ahorita tenga una PIB óptima, pero de acá a las 12 horas la PIB
ya no sea la misma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces no hay una PIB tan óptima que digamos, sino una PIB ideal para determinado tiempo. Ahora, con el daño que se produce debido a la pandemia, ¿no? Eh, Gattignoni, que es uno de los grandes maestros de lo que es el manejo a nivel de los fenotipos, a nivel del daño pulmonar, hemos visto que en los pacientes con COVID pueden tener lo que él menciona, una fenotipia, ¿no? Una fenotipia L y una fenotipia H. Pero en realidad es la progresión misma de la enfermedad. No es que existan dos tipos de pacientes, sino que el paciente ingresa a una etapa inicial y que posteriormente va evolucionando hacia una fase de deterioro, ¿no? Entonces, para eso él sugirió, ¿no? Inicialmente, pues, soporte no invasivo, con SINAF, con CPAP, con ventilación invasiva. Por eso es que ustedes pueden ver los pacientes con COVID ingresan con un cuadro de neumonía, ¿no? Y se les puede dar un soporte con cánulas de alto flujo, CPAP o ventilación no invasiva, ¿no? Y esto podría retrasar la ventilación o la intubación temprana, ¿no? Cuando lógicamente ya hay mayor esfuerzo respiratorio, mayor compromiso en la oxigenación, el paciente ya debe de ser sometido a intubación temprana, que muchas veces empezamos a titular el PIB y aumentando, sedación y bloqueo neuromuscular por lo menos 48 horas para que esté en lo posible sincronizado con el ventilador mecánico. Ya cuando hay una intubación tardía, ya se utiliza un PIB mucho más alto. La posición prona, o sea, ponerlo intubado boca abajo para que mejore las zonas ventilatorias posteriores y el ECMO si en caso el paciente tiene una hipoxemia refractaria, ¿no? Entonces, lo que sucede en los pacientes pediátricos que hacen supuestamente un PARS, yo no les catalogaría como un PARS severo, sino como un PARS moderado, porque en los pacientes que hemos tenido con neumonía, un PARS por neumonía por COVID, ¿no? No han hecho, si bien es cierto, han respondido a la ventilación mecánica pulmonar rápidamente. Y estos pacientes evolucionan muy bien, ¿no? Generalmente en ventilador 5 o 7 días, ¿no? A diferencia de los PARS puros, ¿no? En el cual hemos tenido pacientes que han estado 15 a 21 días en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, eso es lo que lo diferencia de los pacientes adultos, que el paciente que ahora estamos viendo en la segunda ola, que tienen compromisos por COVID, neumonía por COVID, que hacen un PARS, ¿no? La evolución es favorable a diferencia de los adultos, ¿no? Lógicamente que a esto hay que tenerle en cuenta pues las comorbilidades, en el sentido de que yo estoy hablando de los pacientes eutróficos y obesos que no tienen alguna otra comorbilidad, ¿no? Pero si tuviéramos un paciente pues con una inmunodeficiencia o un cardiópata y tiene un compromiso pues de una neumonía, lógicamente la evolución no va a ser igual para el paciente que les he mencionado, ¿no? Entonces, en realidad, esto es lo que muchas veces nos estamos guiando en el manejo, ¿no? El fenotipo L, el fenotipo H, en realidad se basa en lo que es las imágenes tomográficas, ¿no? Tipo AL, ¿no? Tipo H, ¿no? Baja reclutabilidad y alta reclutabilidad, ¿no? Acá podemos ver los principios del manejo del PARS en los pacientes con COVID, por ejemplo. Les había mencionado que para nosotros programar lógicamente el ventilador mecánico, porque todos estos pacientes con insuficiencia respiratoria que hacen PARS van a ingresar a la ventilación mecánica, pero hay pacientes obesos, hay pacientes, por ejemplo, escolares que pesan 70 kilos, 60 kilos, entonces no le vamos a poner un volumen corriente imagínense, le ponemos a 5, sería 60 por 5, son 300 de volumen corriente, no le vamos a poner eso, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es hallar el, el peso ideal. O sea,
si es varón o si es mujer o si es varón, hallamos el volumen, el peso ideal, perdón, y según eso lo multiplicamos por el volumen ideal, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, PIB, ¿no? Acá inicia con una PIB de 10, siempre tener en cuenta lo que es el monitoreo hemodinámico, la compliance y el PIB, ¿no? La presión plató, que no sobrepase más de 30, ¿no? Eso lo vamos a mencionar ahorita, qué cosa es, ¿no? Los volúmenes tidales reducidos de 4 cc de acuerdo al peso ideal del paciente, evitar la reducción del PIB y luego, lógicamente, también las presiones plató altas, ¿no? Entonces acá tenemos el PIB, ya no inicia acá en 5, sino que inicia acá en 10. Este es la inspiración, llega a un punto máximo, esto es lo que se llama la presión inspiratoria máxima, el PIB, luego desciende y acá tiene una meseta. Esta meseta, o también llamada presión plató, esta es la que nosotros medimos para ver si el pulmón está protegido o no de cualquier daño pulmonar que le podríamos producir por el ventilador mecánico. Y esto debe ser menos de 30. Luego viene la fase expiratoria, ¿no? Entonces, y tenemos el PEP. Entonces, la diferencia entre la presión plató y el PEP me va a dar lo que es la presión de distensibilidad, y esa presión de distensibilidad debe ser menor a 15, ¿no? Son varios parámetros para lo que es la ventilación mecánica. Entonces, en el tratamiento del paciente con distrés respiratorio, primero lo importante es reconocer clínicamente si el paciente estamos ante un PARS. Maniobras de reclutamiento, terapias con ventilación de alta frecuencia, ¿no? Para los que han rotado en neonatología pueden ver que mucho se utiliza la ventilación de alta frecuencia a nivel neonatal, pero a nivel pediátrico todavía es muy controversial su uso, ¿no? Porque no ha demostrado ningún beneficio de lo que es en estancia hospitalaria como también en supervivencia. El bloqueo neuromuscular, que muchas veces también utilizamos, la posición prona, vasodilatadores, ECMO, ¿no? Y bueno, y si eso ya no responde, pues ni modo, ¿no? Entonces, acá vemos que hay una relación directa entre el índice de oxigenación y la mortalidad. Si el paciente, lógicamente, tiene un índice de oxigenación menor, la mortalidad va a ser menor, ¿no? Pero si tenemos un índice de oxigenación más de 20, la mortalidad aumenta, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica. Estas son las estrategias de acuerdo al PAFI, ¿no? Que, bueno, pues eh, todavía algunos insisten en utilizar la presión arterial de oxígeno con el FiO2, pero lo ideal es utilizar el índice de oxigenación para clasificarlo en leve, moderado y severo, pero en realidad las estrategias son ventilación de volumen tidal o volumen corriente bajo, pequeño, lo, lo normal de 5 a 7, pero podríamos utilizar volúmenes corrientes de 5, ¿no? PIB altos, o sea, PIB 6, 8, 10, ¿no? Hasta 10 o hasta 15 es lo que permiten. Posición prona para mejorar la oxigenación, bloqueadores neuromusculares, si no mejora con eso, intentar con nítrico, que también es controversial, ventilación de alta frecuencia. Si no mejora con todo esto, someterlo a ECMO, ¿no? Al paciente. Otra de las estrategias que aparece en el algoritmo es la ventilación con liberación de presiones, ¿no? Entonces, es una modalidad ventilatoria, ¿no? Que podría tener buenos resultados para determinados pacientes. Este es un estudio en el cual, en el New England publicado en el 2000, en el cual se vio que los volúmenes tidales, o sea, volúmenes tidales que nosotros dábamos, 6 versus 12, por ejemplo, el grupo que tuvo 12 mililitros por kilo tuvo mayor mortalidad para aquellos pacientes que utilizaron volúmenes corrientes mucho más pequeños. Igual acá, ¿no? En este grupo podemos observar la proporción de la sobrevivencia. Entonces, no debemos utilizar volúmenes corrientes altos. Esta es la teoría del pulmón del Baby Lung, ¿no? En el cual
se menciona pues que el ARS en el paciente es como un pulmón de un neonato, ¿no? Un pulmón con una distintibilidad pequeña. Esta es la gráfica que ustedes pueden ver cuando hay cuando el pulmón está restrictivo, es un pulmón duro, e incluso ustedes cuando lo intuban al paciente y lo bolsean, ven que la compliance o la distensibilidad está incrementada, ¿no? En la gráfica de lo que es presión, volumen, entonces podemos tener acá, ¿no? Lo ideal, acá lo que tenemos es compliance baja y compliance alta, ¿no? Lo ideal es estar en un término medio para evitar cualquier tipo de BILI, ¿no? O sea, de injuria pulmonar, ¿no? Esto es la PIP óptima, esta es la gráfica presión-volumen. En la gráfica presión-volumen tenemos la inspiración y la expiración. Entonces, nosotros lo que tenemos que titular, o sea, para titular nosotros el PIB nos basamos en esta gráfica y lo que hacemos es hallar un punto para poder ver, ¿no? Hasta dónde es reclutable ese pulmón. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un PIB, un paciente que está saturando 90 con un PIB de 10 y satura lo mismo, o sea, 90 con un PIB de 12, entonces mejor lo dejo en 10, ¿no? O sea, por más que yo le ponga PIB y la saturación no me mejora, mejor lo dejo en 10 que estar en 12 o en 15, ¿no? Entonces, y eso se basa pues en esta gráfica, ¿no? En inspiración y expiración. Es importante que la gradiente de la presión de oxígeno va en relación directa con la oxigenación y con el tiempo, ¿no? Como ustedes ven acá. Entonces, en esta gráfica tenemos la PIP, cómo vamos reclutando y cómo vamos decreciendo, que son las maniobras de reclutamiento que muchas veces se hacen en algún tipo de paciente. Como les había mencionado, en el paciente pediátrico no es lo mismo el alveolo. Vamos a tener un alveolo que es normal y un alveolo que va a estar reducido, ¿no? Y que si nosotros metemos o ingresamos un flujo con una determinada presión, a pesar de que el paciente tenga algunos alveolos normales y otros que están pues disminuidos y todo eso, ¿no? Si ponemos demasiadas presiones y no hacemos ventilación mecánica protectiva, lo que hacemos es romper ese alveolo y podemos provocar mayor daño a nivel pulmonar, ¿no? Por eso es que no es homogéneo, es heterogéneo el pulmón del PARS. Entonces, el objetivo es que la ventilación mecánica protectiva esté acá, ¿no? Volúmenes tidales limitados, con presiones limitadas para evitar en lo posible daño y el colapso, ¿no? Las estrategias de la ventilación protectiva son minimizar cualquier tipo de ateletrauma o atelectasia, maniobras de reclutamiento que quizás nos puedan ayudar, minimizar lo que es el volutrauma, la presión plató, que ya les mencioné en la gráfica cuál era, presión plató o presión meseta, que debe ser menos de 30, el volumen estidal es lo más pequeño posible, 5, 6, minimizar en lo posible la oxigenación, la toxicidad, ¿no? Acuérdense que debemos de mantener una oxigenación menos de 60% y tener los conceptos claros de lo que es hipoxemia permisiva e hipercapnia permisiva. Hipoxemia permisiva podemos tenerlo entre 88 y 92. No más, no requiere el paciente tenerlo 100%. Si nosotros tenemos una oxigenación entre el 88 y 92% para la gravedad que tiene, yo me sentiría conforme, ¿no? No necesitaría yo meterle más presiones para poder subir la saturación, porque eso me va a producir mayor daño pulmonar a lo largo, ¿no? Y el otro concepto es la hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva que se define cuando el pH se encuentra por encima de 7.2 con un CO2 hasta 88%, ¿no? Entonces tenemos acá varias terapias de rescates que salieron desde hace mucho tiempo en lo que era la terapia de rescate en los pacientes con PARS. Entre ellos, inicialmente se vio pues que utilizar corticoides a dosis alta aumentaba la mortalidad. Entonces se sugirió dar corticoides a dosis baja, ¿no? Entre metilprednisolona 1 miligramo por kilo día, pero después hubieron estudios en los cuales pues no tenían ningún beneficio utilizar eh, los corticoides, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Las alteraciones a nivel del PAFI, en la presión plató, en el CO2, el volumen tidal y el pH.
¿no? Metilprednisolona, ¿no? Entonces, como menciona acá, cambios en la oxigenación y la ventilación son consistentes con el síndrome de dificultad respiratoria temprana, ¿no? El otro, en el 2012 salió el estudio BALTI, ¿no? Para los que les gusta utilizar los beta-2 agonistas, o sea, lo que es el salbutamol. Se hizo un estudio, pues, en el cual utilizar salbutamol versus placebo durante el tratamiento por 7 días no hubo una buena mejoría, al contrario, aumentó la mortalidad, ¿no? De 34 versus 23% a los 28 días. Entonces, generalmente no utilizamos beta-2 agonistas porque acuérdense que salvo aquellos pacientes que son asmáticos, que hacen PARS, ¿no? En los cuales tengan una fenotipia distinta a los que son un PARS puro, que hacen hipoxemia pura nada más, ¿no? Luego tenemos acá las maniobras de reclutamientos, ¿no? Que generalmente empezamos 10 de PIB con 25 de presión inspiratoria y vamos así incrementando de 5 en 5, ¿no? Lógicamente el paciente debe estar relajado y luego vamos bajando progresivamente la presión inspiratoria y el PEP. Esa es una maniobra de reclutamiento, que cuando aumentamos esas presiones me va a aumentar la presión media de vías aéreas y por lo tanto me va a aumentar la oxigenación, ¿no? Porque va a abrir esos alvéolos pulmonares, ¿no? Entonces, acá para que ustedes puedan entender un poco, ¿no? Cómo las maniobras de reclutamiento lo que hacen es abrir estos alvéolos, miren estos alvéolos, abrirlos de tal forma, pues, que se mantengan abiertos y pues, se perfunda adecuadamente para que puedan, pues, tener un buen intercambio de CO2, ¿no? Esta gráfica ya les había mencionado de lo que es inspiración y expiración, es más que todo para definir una PIB óptima en lo posible, ¿no? Generalmente lo que ahora se recomienda es el punto de la curvatura mayor para poder hallar una PIB óptima o ideal, se podría decir, ¿no? Entonces, acá tenemos un paciente con una PIB de 5, ¿no? Y acá tenemos un pulmón recontra hiperinsuflado con una PIB de 20, ¿no? La sobreinflación, lógicamente, me va a producir espacio muerto, porque también me va a producir daño y me va a producir daño a nivel endotelial y alveolar, sobre todo en las zonas que están sanas, ¿no? Entonces, por eso es el concepto de tener la ventilación mecánica protectiva. Esto es una gráfica en la cual la presión o la fuerza que ejercemos, ¿no? Va a representarse en el alveolo como un strain o versus una tensión versus un strain, ¿no? Un strain que vendría a ser la deformidad. Entonces, de acuerdo a este índice de estrés, ¿no? Se puede ver, pues, lo que evidencia la sobredistensión de los alveolos. Esto es lo que le mencionaba del ergotrauma y el estrés, ¿no? A mayor tensión puede romper, ¿no? La capacidad pulmonar total y por lo tanto puede, pues, haber ruptura del alveolo. El objetivo de tenerlo en hipercapnia permisiva puede ser un objetivo ideal para el paciente, sobre todo cuando no tratamos de estabilizar adecuadamente ese CO2, ¿no? Mantenerlo con un pH que se encuentre por encima de 7.2, algunos dicen 7.15, y que su CO2 se mantenga por debajo de un 85-88%, ¿no? Entonces, esto es un algoritmo que ya les he mencionado en resumen de lo que son los volúmenes corrientes bajos, FiO2 en los posibles titulados con el PIB, mejorar lo que es la oxigenación y la ventilación, y bueno, utilizar posición prona o algún tipo de otra estrategia no ventilatoria para mejorar la oxigenación, ¿no? Siempre va de la mano lo que es la ventilación mecánica con la hemodinamia. Acuérdense que a mayor presión, lógicamente, se va a repercutir en la presión arterial eh, media, ¿no? Y para eso también los objetivos son medir la saturación venosa de oxígeno, ¿no? O sea, tomamos unos gases a través de un catéter venoso central y vemos que la saturación, lo normal que debe ser es entre 70 y 80, ¿no? Y algunos mencionan a mayor de 65, ¿no? Y lo que sí se ha visto es que el balance negativo, ¿no? En estos pacientes con PARS mejora
la reducción de la estancia hospitalaria y la morbimortalidad, ¿no? Eso sí, estos pacientes deben todos los días se debe medir un balance adecuado y deben tener balance negativo o balance neutro en lo posible, ¿no? Esto es lo que no queremos, romper esa presión. Hay veces nos asustamos porque están saturando 88 o están saturando 90 y le metemos demasiadas presiones. Y con eso aumentamos la presión media de vías aéreas, la presión plató y a la larga lo que vamos a originar van a ser rupturas. Vamos a tener ruptura de los alveolos y vamos a originar esto, ¿no? ¿Quién ha visto un paciente así con enfisema subcutáneo, ¿no? Y incluso puede haber neumomediastino, ¿no? Neumomediastino con zona de neumotoras y ahí el manejo ventilatorio va a ser mucho más crítico, ¿no? Porque vamos a tener que ponerle 2 tubos de drenajes, vamos a tener que hacer algún tipo de mejoría de ventilación mecánica para que mejore todo esto, ¿no? Entonces el objetivo pues es no inducir al Billy, ¿no? Evitar el volutrauma, la teletrauma, la toxicidad de oxígeno y el biotrauma, y ahora lo que mencionan es el ergotrauma, ¿no? El driving pressure, que significa presión de distensibilidad, ¿no? Que se publicó también en el 2015 este estudio, ¿no? Por Marcelo Amato, ¿no? En el cual vio que la diferencial de este driving pressure por debajo de 15 mejoraba la sobrevivencia. Les había mencionado que el driving pressure, que es la presión plató menos el PIB, esa debe ser menos de 15. Esta es la que les había mencionado, ¿no? Inspiración, ¿no? PP, inspiración, presión máxima, presión media, baja, PP y driving pressure. Entonces, la presión plató menos el PIB me da el driving pressure o presión de distensibilidad. Este es un algoritmo igual para mencionarles que el ideal debe ir de acuerdo al peso ideal del paciente. La distensibilidad debe ser debajo de 15. Si tiene mayor de 15, ver en algunos otros mecanismos, ¿no? Ese es el estudio, el LAUNCH, ¿no? Es un estudio multicéntrico con 50 países, con pacientes con PARS, en el cual se utilizó las estrategias que les había mencionado, presión plató, driving pressure, presión pico y el PAP, ¿no? También tenemos acá otro de los conceptos de lo que es el poder del ventilador mecánico. No voy a hablar mucho de esto en el sentido de que todavía no está validado en los pacientes pediátricos, más en pacientes adultos, solo que cualquier parámetro que yo mencione de lo que mencionan acá, volumen estidal, flujo, driving pressure, se agrega lo que es la frecuencia respiratoria, a lo que es el PIB y todo lo demás, ¿no? O sea, frecuencias respiratorias más para lo que es esto, ¿no? Entonces, una de las estrategias no ventilatorias es el decúbito prono. ¿Cuál es el objetivo de pronar al paciente? Es que mejore la oxigenación, mejore la redistribución, o sea, de la ventilación y perfusión en las áreas. Como ustedes verán, lo que es las zonas de WES van a estar redistribuidas de tal forma, pues, que el menor peso de las estructuras mediastinales va a facilitar a que haya un intercambio de oxigenación y CO2, cambios en la movilidad regional aflemática y también mejora la movilización de secreciones, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Un poco para que puedan ver. Y igual acá, ¿no? Los estudios mencionan, pues, que mejora la pronación, ¿no? Ahora, esto es igual, ¿no? Miren cómo las zonas que están ventiladas y las zonas en pronación que están mejor ventiladas que las supinas, ¿no? Esta es la forma ideal en que el paciente debe estar pronado. La pronación generalmente mínimo debe ser 12 horas, ¿no? Y cuando pronamos al paciente, hay que esperar 2 a 4 horas para ver la saturación cómo mejora. Y podemos hacer pronaciones mínimo 12 horas, pero podemos, si mejora la saturación, el paciente podemos hacerle una pronación prolongada, ¿no? 48 horas, 72 horas y luego ponerlo a supino, ¿no? Que es mucho lo que se está haciendo en los pacientes también adultos que están haciendo con neumonía por COVID, ¿no? Si responden o no a la pronación. Mayor de 12 horas, ¿no? Si van bien, se le hace una pronación prolongada y luego se le pone en supino si es que responde o no a los cambios de posición. Bueno, acá tenemos una tomografía
también donde evidencia la ventilación bilateral homogénea, acá cuando está sobredistendido y el pulmón cuando está reclutado, ¿no? Tenemos el estudio PROSEBA, que es el estudio del estudio prono, ¿no? El grupo que fue intervenido a nivel prono versus supino, y acá se evidenció pues que la posición prona mejoraba la probabilidad de supervivencia, ¿no? Y mejoraba la oxigenación. El estudio PROSEBA también mejoraba la mortalidad, ¿no? Menos paros cardiorrespiratorios y no hubieron diferencias en lo que eran las complicaciones. Este es el estudio Oscar para muchos de los intensivistas que les gusta utilizar la ventilación de alta frecuencia. Tenemos ventilación de alta frecuencia versus ventilación convencional, en el cual no demostró ningún beneficio a los 30 días en los pacientes con ventilación con ARS, ¿no? Esto todavía no lo descarto porque todavía hay estudios que se vienen actualmente y que hay algunos resultados prometedores porque este estudio fue hecho en adultos, ¿no? No en pacientes pediátricos. Igual acá, ¿no? El estudio PROSPECT también mencionaba, ¿no? Que lógicamente, pues, algunos pacientes podrían responder o no a la ventilación de alta frecuencia. Esto fue nuestro primer paciente que fue sometido a la alta frecuencia. Estos fueron los SensorMedic, estos fueron los primeros ventiladores de alta frecuencia. Como ustedes verán, parecen una lavadora, pero en realidad son más fáciles de manejar que los pacientes, que los ventiladores convencionales, ¿no? Porque acá tenían solamente 4 parámetros para poder manejarlos, ¿no? El tema de hoy no es hablar sobre ventilación de alta frecuencia, simplemente para mencionarles que eran mucho más fáciles de manejar a los pacientes, ¿no? Sobre todo mientras los latentitos eran más pequeños, ¿no? Entonces, como acá mencionaba la presión media de vías aéreas, la amplitud, ¿no? El porcentaje de tiempo inspiratorio y lo que eran la frecuencia o los hertz, ¿no? Esto era lo que eran las estrategias de oxigenación, PO2 y presión media, ¿no? O sea, si el paciente estaba hipoxémico, lo que hacía pues era aumentar el PO2 y la presión media de vías aéreas en la ventilación de alta frecuencia. Ahora, si el CO2 estaba aumentado, lo que yo hacía era aumentar la amplitud o disminuir la frecuencia respiratoria a los hertz, ¿no? Esto era cuando el paciente tiene hipercapnia, ¿no? El estudio SEALIGHT, que también reclutó 548 pacientes, en los cuales demostró pues que 47 versus 35%, más sedación, más utilización de vasopresores en los pacientes que fueron sometidos a alta frecuencia. Otra de las estrategias ventilatorias fue la PRV, o sea, la ventilación con presión liberada, ¿no? En el cual habían dos tipos de presiones, presión alta y presión baja, ¿no? En el cual lo que hacía era mantener los alvéolos abiertos para los pacientes, ¿no? Estos vemos acá en las figuras anatomopatológicas en los cuales tenemos acá zonas en el cual no mantuvieron alvéolos abiertos, ¿no? Que ese era el objetivo, ¿no? Bueno, ya para poder avanzar un poquito más en lo que era en el 2019 salen las recomendaciones del manejo del ventilador mecánico, el PEMVEC, que es una conferencia de consenso de ventilación mecánica pediátrica, ¿no? En realidad, utilizar modos, ¿no? Ustedes conocerán que hay modos volumétricos y modos presión. No había ninguna diferencia entre utilizar ambos, podíamos utilizar la misma. Alta frecuencia convencional, generalmente lo debíamos tomar a consideración si en caso no respondía el paciente, ¿no? En base acá a lo que menciona es que la presión plató debía ser debajo de 28, la presión de distensibilidad por debajo de 10 o menos de 15, y el volumen estirales que no sobrepasábamos, pues menos de 10, ¿no? O sea, lo más bajo posible de acuerdo a la edad, ¿no? Estas son las conclusiones en las cuales hubieron algunas estrategias tanto en la oxigenación como en la ventilación. Vemos acá en leve, moderado y severo, y el concepto siempre de hipercapnia permisiva con un pH mayor de 7.2.
Cuando había saturaciones bajas, pues el consenso de Pali lo que mencionaba es que el objetivo era de 92 a 97% si el PIB estaba por debajo de 10. Pero si el PIB se encontraba más de 10, entre 88 a 92%, o sea, no más de 92%. Es lo que se llama el concepto de hipoxemia permisiva, ¿no? La nutrición siempre iba de la mano en los pacientes con PARS. El objetivo era iniciar precozmente. Tampoco no hay inmunomoduladores que mejoren el PARS, ¿no? Los bloqueantes neuromusculares, en el estudio multicéntrico, lo que se mencionaban es que recomendaban una dosis mínima de los pacientes con bloqueantes neuromusculares para evitar las asincronías del paciente con el ventilador mecánico, ¿no? Nutrición trófica siempre temprana. También hubieron estudios sobre lo que era la utilización de surfactantes, como aquel entonces el calfactán, ¿no? Pero ustedes verán pues que de acuerdo al peso, hemos tenido pacientes pediátricos con un peso, el calfactán se utiliza pues a dosis eh, generalmente neonatales, ¿no? Lactantes muy pequeños, ¿no? Pero en pacientes pediátricos mayores, generalmente pues tendríamos que utilizar bastante dosis de calfactán y encima que no sabíamos la evolución, si iba a ser satisfactoria o no en esos tipos de pacientes, ¿no? El estudio EOLIA, ¿no? Que es el estudio de ECMO, ¿no? Cuando ya era refractario a todo, ¿no? Tampoco no demostró muy buena expectativa sobre el pronóstico de los pacientes con un PARS con refractariedad, ¿no? Acá tenemos un score para poder hallar si el paciente tiene indicación de ECMO o no, de acuerdo al PAFI, al pH, al diagnóstico que tiene y a las comorbilidades, ¿no? Y te da un score, ¿no? Las guías siempre han salido, como dice, las guías es para orientarnos hacia el manejo en julio del 2018. Todos los que ya les mencioné, volúmenes tidales pequeños a favor, posición prona a favor, alta frecuencia lo ponen en rojo, o sea que eso va a depender mucho del criterio del médico. Manejo de fluidos debe ser conservador en lo posible. El PIB generalmente alto, pero como les dije, no más de 15, bloqueantes neuromusculares, ECMO a favor, vasodilatores inhaladores todavía no hay evidencia significativa y corticoides y removedor de CO2 no había recomendación absoluta. Entonces el objetivo era, no es que no hay un PIB ideal, no existe, ¿no? Porque la mecánica pulmonar en el paciente con PARS es cambiante y es heterogénea. Entonces, no existe un PIB ideal. Siempre la meta no es la mejor oxigenación, sino que tratar en lo posible que sea un conservador con una saturación en 88% versus una liberal, ¿no? En el cual demostró que la mortalidad, si nosotros manteníamos una saturación liberal de estos pacientes, iban peor que tenerlo con una saturación un 88%, ¿no? Como vemos acá también en la fase crítica, ¿no? Entonces la regla de oro del PARS eran volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilo de peso ideal, ¿no? Importante la presión meseta menos de 30 y lo que es la presión plató, o perdón, el driving pressure, que es la presión plató menos el PIB menos de 15, ¿no? Siempre ver los objetivos, ¿no? Siempre, por ejemplo, acá, volúmenes tidales pequeños, alta presión plató, alto PIB, ¿no? Y driving pressure leve moderado. Y acá todo bajo, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Volúmenes tidales bajo, presión plató baja, PIB en lo posible moderado y bajo de presión de distensibilidad. Importante que los pacientes obesos también tienen un incremento de la presión abdominal y esto repercute a nivel de la presión transtorácica, ¿no? Entonces, múltiples, estos son dos grandes estudiadores de lo que eran la ventilación mecánica protectiva, lo que era Amato versus Jesús Villar, ¿no? En el cual pues ellos recomendaban que lo ideal era que el driving pressure menos de 18 con una presión meseta menos de 30, ¿no? Con volúmenes tidales menos de 7.5.
Bueno, este es el poder del ventilador mecánico que ya les mencioné, que en realidad está validado más que todo en adultos, en pediatras no, ¿no? Y que lo único parámetro que le agregaban a todo lo que era la ventilación mecánica protectiva era la frecuencia respiratoria, ¿no? El poder mecánico. ¿No? Otra cosa que debemos de evaluar siempre es la eficiencia ventilatoria, ¿no? Es el CO2 por el volumen minuto sobre el peso. El peso, hay una tabla de lo que es el ARSNet, ¿no? Que muchas veces utilizamos algunos para lo que es la titulación entre el PP y el FIO2, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa tabla de peso de ARSNet por 100 por 37.52, ¿no? Si era mayor de 2, podíamos calcular la eficiencia, ¿no? El delta de lo que era el CO2 menos de 60 para ver la hemodinamia, si era mayor de 60 es, mayor de 6, perdón, es porque había compromiso del gasto cardíaco. Menos de 6 es lo normal, ¿no? Entonces, los 10 puntos del PARS, 6 mililitros por kilo, presión MET-Z menos de 30, driving pressure menos de 15. Bueno, el poder del ventilador mecánico que no se utiliza en el paciente pediátrico porque todavía no está validado, la eficiencia y vigilar siempre bajo una ecografía el ventrículo derecho para el paciente que tiene presiones altas. Esto es lo que salió en el SPENNING, ya para terminar, sobre el manejo del paciente con COVID, ¿no? Mencionarles pues que ellos lo que demostraban en el riesgo de par siempre era, mencionaban el PAFI, el SAFI, dependiendo, y utilizaban, o sea, sugerían utilizar CPAP o ventilación no invasiva o considerar cánula de alto flujo, ¿no? Lo ponían entre 60 a 90 minutos y si en caso no respondía, pues se procedía a la intubación. La intubación, lógicamente, era con CAF y el setting del ventilador mecánico o el seteo debía tener un volumen tidal entre 5 a 7, limitar el driving pressure, como ya les mencioné, menos de 15, el PIP 10 y limitar la presión plató entre 28 a 32, en promedio 30, ¿no? Si no mejoraba con esto, considerar el bloqueo neuromuscular en 48%, considerar la posición prona, luego mejorar la oxigenación mediante la hemodinamia, ¿no? El óxido nítrico podría tener algún papel para poder ayudar a la hipoxemia, la ventilación de alta frecuencia de igual forma, y si no mejoraba, con el ECMO, ¿no? Este es el último algoritmo que ha salido en la literatura, en el que sugieren, pues, que el paciente, los niños con COVID que hacen dificultad respiratoria, tenemos que evaluar taquimia de acuerdo para la edad. Ustedes pueden ver ahí 60, 50, 40, la hipoxemia menos de 90, letargia, incapacidad para beber, trabajo respiratorio. Determinar el nivel de apoyo que le vamos a brindar, ¿no? Cánulas binasales, ¿no? Si no mejoran, lógicamente SINAF, ¿no? Y o lo otro es ventilación mecánica no invasiva o CPAP, ¿no? Con un SAFI menos de 264, pero mayor a 221. Siempre reevaluación, ¿no? Y lógicamente considerar la intubación si no mejora. Esto es lo que les mencionaba sobre el PARS, que ya lo hemos estudiado, ¿no? De leve, moderado y severo, y dependiendo del índice de oxigenación para categorizar el grado de PARS en el paciente, ¿no? Al final, una vez que iba en indicaciones para intubarlo, lógicamente existía un empeoramiento de la parte de la taquimia, del trabajo respiratorio, la presión del PAFI y el SAFI y la ventilación inadecuada, ¿no? Y lo que utilizábamos, como siempre, volúmenes corrientes pequeños, presiones mesetas por debajo de 28, presión de distensibilidad menos de 15, hipercamia permisiva, PIP de 8 a 10 inicialmente, siempre monitorizar para poder escalar o desescalarnos y escalar, lógicamente, bloqueantes neuromusculares, posición prona, PIP, óxido nítrico bajo y ECMO, ¿no? Entonces, siempre debíamos de ver lo que es el espacio muerto también. Para eso, en el paciente con PARS, debíamos de monitorizar lo que era el CO2, ¿no? Algunos factores que podían modificar la ventilación del espacio muerto, tenemos todo esto, ¿no? ¿No? Siempre cualquier dispositivo por después de la rama en Y podía producir espacio muerto en el paciente y retener CO2 en los pacientes. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Y cualquier pregunta, bueno, estoy llano a responderlo, ¿no? Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, doctor. No sé, chicos, si hubiera alguna pregunta.